día de hoy vamos a estar mirando un poco sobre la iglesia. Okay. El tema de hoy es sobre la importancia y los beneficios de la iglesia. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos, allá en el libro de Efesios, vamos al capítulo 3. Voy a leer un poquito. En realidad, cuando hablamos de la iglesia, mis amados hermanos, el libro de Efesios está tremendo. No hay duda, el libro de Efesios me gustaría poder leerlo todo, ¿verdad? Para que la palabra misma pueda hablar por sí misma y nos declare las verdades de quién es la iglesia y la importancia de la iglesia y los beneficios de la iglesia. Dice la palabra de Dios de esta manera, mis amados hermanos: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, dice Pablo. Versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Versículo 18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es más, voy a leer el versículo 21 para enfocarnos. Dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. To Him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Qué interesante pasaje, ¿verdad? Que la gloria sea para Él en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a mirar, mis amados hermanos, y amigos, en esta mañana, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia y para qué fue establecida y cuál es su propósito y cómo podemos pertenecer a la iglesia? Para poder así nosotros mirar este pasaje, leer este pasaje y decir, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Y podamos decir, wow, ese soy yo, ¿verdad? Me está hablando a mí. Que la gloria sea, ¿verdad?, a Jesucristo a través de la iglesia, o sea, yo, ¿verdad? A tú. Y eso es muy importante para el creyente. Vamos a mirar varios puntos, mis amados hermanos. La Biblia nos habla sobre la iglesia. Algunos piensan que es un edificio, ¿verdad? Un edificio en el cual celebran reuniones. Por eso dicen la iglesia de la esquina, ¿verdad? La iglesia que está al otro lado, ¿verdad? Así dice la gente, oh, allá está la iglesia, allá 2 calles para allá, y las a la derecha, ahí está, ¿verdad? Algunos piensan que es un edificio, algunos se refieren a ella como una denominación o organización religiosa, ¿verdad? Qué interesante, eso es muy común, ¿verdad? De referir a ella, a la iglesia, como una denominación o organización. Por eso uno dice, ¿a qué iglesia vas? ¿Verdad? Qué interesante, decimos esas cosas cuando en realidad están incorrectas decir eso, ¿verdad? Porque la iglesia no es un edificio, ¿verdad? La iglesia no es una organización o denominación religiosa. Y es lo que queremos mirar, ¿verdad? La palabra nos enseña, ¿verdad?, qué es la iglesia y lo vamos a mirar en unos cuantos minutos. Entonces, mis amados hermanos, yo nomás pensando la importancia y los beneficios de la iglesia, puedo ver en mi vida que he caminado, ya no sé ni cuántos años en la iglesia, pero desde muy joven conocí del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y puedo mirar la trayectoria y digo, wow, qué tremendo y qué bendición ha sido ser parte de la iglesia, ¿verdad? Vamos a mirar, hermanos, esta palabra de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, ella es una congregación o una asamblea de creyentes en Cristo, redimidos por Cristo, que se reúnen para adorar, orar y estudiar la palabra de Dios. Una congregación o una asamblea de creyentes, ¿verdad? Y vamos a ver, la palabra iglesia, mis amados hermanos, viene de una palabra griega que se llama eclesia. Eclesia es la palabra que está compuesta de 2 palabras, ¿verdad? O 2 partes, de ek o ex, le dicen en inglés. En inglés es out of or from, ¿verdad? Fuera de o de parte, ¿verdad? La parte de eclesia, y luego eclesia es to call, los llamados, ¿verdad? O sea, aquellos que han sido llamados afuera, ¿verdad? Que han sido, por decir así, sacados para un propósito, llamados para un propósito, ¿verdad? Eclesia es la palabra. Entonces, ella es una congregación, asamblea, es una sociedad llamada o convocada,
Es llamada, convocada, generalmente conocida como una congregación o asamblea. Y eso lo podemos mirar en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo 32. Versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los malos no sabían por qué se habían reunido. La palabra es un poco diferente aquí, la palabra concurrencia. En inglés dice, meanwhile, some were shouting out one thing and some another because the assembly was in confusion. ¿Verdad? O sea, la congregación o la asamblea estaban en confusión. Y si miramos ahí mismo en el versículo 41, ahí se explica un poco más mejor. Dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Verdad? Entonces, la palabra iglesia más bien parece concordar mejor con la palabra congregación o asamblea, ¿verdad? Que es aquellos que han sido llamados fuera, ¿verdad? O convocados, ¿verdad? Y esto es de parte de Dios, eso es importante. Entonces, la iglesia, mis amados hermanos, es una institución divina establecida por Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 42, si no me equivoco, que es muy interesante. Se cree que esto se refiere al pueblo de Dios, a Israel, y es que está hablando también del Mesías, ¿verdad? El prometido Mesías, el misterio que hablaba Pablo ahí en Efesios capítulo 3, un misterio, ¿verdad? Porque es interesante de que cuando habla Pablo de misterio, muchas veces las cosas de la palabra de Dios, de la Biblia, de los creyentes, de los cristianos, pueden ser un poco confundidas, ¿verdad? No muy fácil de entender. Y viendo, dice Pedro, que Pablo habla cosas difíciles de entender en la palabra, que algunos las tuercen. Hizo que, espero no confundir, ¿verdad? O hablar mucho en cierta manera que se confunde uno. Eso es el peligro que uno corre cuando está enseñando, si no miramos las cosas claramente, ¿verdad? Pero hay un pasaje, mis amados hermanos, cuando digo que la iglesia es una institución divina establecida por Dios, hay un pasaje en Isaías 42, en realidad es del 1 al 6, pero voy a mirar el versículo 6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Te he llamado, ¿verdad? Eclesía, te he llamado, ¿verdad? Te he sacado para un propósito. ¿Verdad? En inglés dice, I, the Lord, have called you for a righteous purpose, and I will hold you by your hand. I will keep you, and I will make you a covenant for the people and a light to the nations. Y pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Dios, se dice, un escritor estaba diciendo que este está hablando de Israel, y otros dicen que está hablando del Mesías, de Jesús, y no hay duda que aquí podemos como quiera mirar un poquito del propósito de Dios. Él llama para traer luz a la oscuridad. Yo creo que eso es lo más importante aquí, que Él ha llamado para traer luz. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor allá en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal, dice allá en Mateo también, ¿verdad? Ya sea el pueblo de Dios, que Dios por muchos años lo usó, pero desgraciadamente el pueblo pecó, ¿verdad? Y fue llevado en cautividad, porque no cumplió la ley de Moisés. Pero habían sido llamados también para traer luz. Y por eso muchos en la antigüedad se querían hacer parte del pueblo de Dios, de Israel, y la palabra de Dios permitía que a cualquier otra naciones, las naciones, que normalmente cuando la Biblia habla de las naciones, está hablando de los gentiles,
Los gentiles es todo aquel que no es judío, ¿verdad? El Señor llamó al pueblo de Dios, especialmente a Israel, ¿verdad? Pero ahora, como dice Pablo en Efesios 3, había un misterio que el Señor también llamaría, ¿verdad?, a los gentiles también, o sea, a todo el mundo, a todos los demás que no eran judíos. Pero lo importante aquí, que el propósito que habla la Biblia, porque les digo que la iglesia es una institución divina establecida por Dios, o sea, yo Jehová, dice, I the Lord have called you, yo Jehová te he llamado. Él nos llama para traer luz. ¿Ah? Entonces la iglesia es una institución divina establecida por Dios. Ella es el cuerpo de Cristo en el cual no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia. Todos somos del Señor, ¿verdad? Somos igual, no hay diferencia. Y eso no lo voy a leer, pero le voy a dar los versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Efesios 2, del 11 al 18, ese pasaje en Efesios 2, del 11 al 18, mis amados hermanos, allí está bien claro de que de dos pueblos, de los gentiles y de Israel, viene a ser un pueblo. ¿Ah? Ahora somos uno en Cristo. Hijos de Dios, hijas de Dios. Ya no es más gentil o judío, en las cosas espirituales venimos a ser hijos y hijas de Dios. Eso es lo más importante. No que si soy gentil o que soy judío, no, eres hijo o hija de Dios. ¿Ah? Eso es lo importante. Entonces la iglesia, ella no existió en los evangelios todavía. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la iglesia todavía no había sido establecida. Se había proclamado, no hay duda, el Señor proclamaba que vendría, pero no había todavía nacido la iglesia en los evangelios, ni en Hechos capítulo 1, sino que hasta Hechos capítulo 2 viene a nacer la iglesia. Y qué tremendo, ¿verdad? Que me gusta esa analogía de la historia de Adán y Eva, cómo Dios pone a Adán a dormir y de cuando duerme saca a la mujer de él, su novia. De la misma manera el Señor muere, es sepultado y nace, cuando resucita, nace su novia, la iglesia. Qué hermoso, qué tremendo retrato que podemos mirarnos, imaginarnos, mis amados hermanos, de la tremenda verdad y tremenda, ¿cómo se le diría? Una prefigura de la iglesia de Adán y Eva. Ahora viene a cumplirse en el Nuevo Testamento. Es hermoso, es lindo que nace ahora la iglesia o la novia de Dios, ¿verdad? Entonces, es el Señor que añade los creyentes a su iglesia conforme Hechos capítulo 2, versículo 40. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice la palabra de Dios: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, si el Señor quiere añadirte a ti también. Si tú no tienes a Cristo, no conoces al Señor Jesucristo, déjame te digo que Él llama. Él está llamando y solo es de nosotros responder a ese llamado que Él nos ha hecho para poder pertenecer a la iglesia, y vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Los creyentes son llamados a unirse en comunidades espirituales como miembros activos de la familia de Dios.
Esto es importante. Los creyentes son llamados, o sea, la eclesía han sido tomados, ¿verdad? To call out. Hemos sido llamados, convocados. Qué interesante que esta palabra, convocados por Dios, llamados por Dios, sacados por Dios. Esto es muy importante, mis amados hermanos, en un retrato en el Antiguo Testamento de las fiestas que los judíos celebraban. Si usted lee la historia en Levíticos capítulo 16, 18, por aquellos rumbos, es increíble el retrato de las fiestas que Dios dice: yo te convoco que vengas a esta fiesta. Es un llamado de Dios. Los judíos tienen que ir a Jerusalén. Tienen que asistir a las ciertas fiestas. El Señor los llama, los convoca. Es una orden del Señor. Y por eso los judíos van. Es increíble. Y por eso digo que el Señor nos está llamando. Aquellos que no son parte de la iglesia, el Señor está llamando y está dispuesto a añadirte. Solamente es reconocer y aceptarlo y recibirlo, ¿verdad? Y lo veremos. La iglesia, mis amados hermanos, no es necesariamente una organización, sino es un organismo vivo. Ella está viva. Donde sea que ella ande, ella está viva. Como decía, la iglesia no es un edificio. La iglesia son los creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús como Señor. Y tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia viene al templo. La iglesia no va, el hombre no va a la iglesia, el creyente en la iglesia viene al edificio. Y ahora aquí está la iglesia porque ustedes están aquí, ¿verdad? Es importantísimo entender esas cosas. Mis amados hermanos, hay dos aspectos de la iglesia que la Biblia nos enseña. Nos habla de la palabra iglesia que se usa en un sentido general o universal y como significado local. La palabra de Dios habla del término iglesia como algo universal, ¿verdad? O sea, que hay creyentes en todo lugar. En todo lugar están los creyentes universalmente. La iglesia es muy grande del Señor. La iglesia nunca se ha convocado todos juntos en un cierto lugar. Pero según miramos en la Escritura, mis amados hermanos, allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 al 17, vendrá el día que la iglesia se unirá con su Señor y estarán todos allá con el Señor y será increíble esa ocasión, mis amados hermanos. ¿Okay? La iglesia es, mis hermanos, todo creyente en Cristo desde el Nuevo Testamento hasta hoy en todo el mundo bajo el señorío de Cristo. Es la iglesia universal, es grande. Y eso es lo hermoso de la iglesia universal, mis amados hermanos. Hay muchos beneficios. Usted puede ir y viajar donde usted vaya a China, vaya a Europa, vaya a México, Guatemala, Salvador, donde sea que usted vaya. Y ahí está la iglesia. Y es hermoso, es lindo porque usted se identifica y con la persona y somos hermanos en Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y pásale, aquí hay agua y aquí hay pan. Vamos a compartir. Es tan hermoso, ese es un beneficio tremendo de la iglesia, mis amados hermanos, que nos amamos los unos a los otros y nos soportamos los unos a los otros y nos servimos los unos a los otros. Es algo hermoso, es algo lindo, la iglesia universal. Y claro, hay muchos pasajes, nomás le voy a dar unos cuantos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 21. Efesios 5, versículo 32 y 23 al 32. Colosenses 1, 18 y 24. Habla pasajes que declaran que la iglesia es
universal, es grande, mis amados hermanos. Y también la Biblia habla del aspecto no nomás universal, sino también la palabra nos habla de la iglesia local, ¿verdad? La reunión de creyentes en una localidad. La iglesia está en un lugar, ¿verdad? Y podemos mirar, por ejemplo, la Biblia habla de la iglesia en Corintio, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipos, de Colosas, de Forni, la iglesia de Forni. Cuando habla de la iglesia de Forni, no está hablando de este templo, sino que está hablando de usted y de mí. Mis amados hermanos, habla de la importancia de que hay una iglesia universal, pero también hay una iglesia local, que es importante que nosotros nos congreguemos en ella y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. And let us be concerned about one another in the order to promote love and good works, not staying away from our meetings or our congregation or our assembly or the church, as some habitually do, but encouraging each other, and all the more you see the day drawing near. ¿Verdad? So, nos exhorta la palabra de Dios la importancia de congregarnos. ¿Para qué, mis amados hermanos? Allí nos dice claramente, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Todos necesitamos amor, ¿verdad? Gloria a Dios. Es un amor no igual como amor de hermanos o así. No, es un amor, mis amados hermanos, que no se puede ni entender y comprender, porque es un amor que viene de parte del fruto de, dice la Biblia en Gálatas 6:22, si no me equivoco, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que nos podemos amar. Y eso, mis amados hermanos, podría decir, es un beneficio de pertenecer a la iglesia, ¿verdad? Con permiso, mis amados hermanos. Ok, entonces miramos que la iglesia es universal o local. Por eso es importante, y gracias a Dios que está usted aquí en este día, está cumpliendo con lo que el Señor nos recomienda, ¿verdad? Y lo que el Señor nos dice. Y gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque así usted me puede dar amor, ¿verdad? Give a little love. Dice también, mis amados hermanos, la iglesia tiene varios nombres, ¿verdad? La iglesia tiene varios nombres en la palabra de Dios. Voy a mencionarlos rápidamente. La palabra de Dios habla de la iglesia de Dios. Allá lo puede mirar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. La iglesia de Dios. Como decía temprano, la iglesia es una institución divina de Dios. La iglesia de Dios es un nombre de la iglesia de Dios. Vemos la palabra, la iglesia de Cristo. También en Romanos 16:16 vemos también que dice el templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. O sea, cada creyente que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha recibido al Espíritu de Dios por poner su fe en el Señor Jesucristo, la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, viene y deposita su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y ahora, porque el Espíritu mora en nosotros, que es Dios mismo, dice la palabra de Dios, nosotros venimos a ser templo de Dios. Es algo increíble, mis amados hermanos. Es increíble mirar la historia, por ejemplo, en Crónicas, capítulo 29, si no me equivoco, cuando habla de Salomón, cuando está construyendo el templo de Dios. Enorme templo, mucho oro y muchas, yo me imagino esa gran iglesia, ese gran templo que construyó Salomón para que Dios habitara en medio de ello.
Y el Señor dijo, bueno, está bien aquí, buen trabajo, pero yo prefiero morar en él, en ella, en aquel, en aquella. Él prefiere morar en ti que en un edificio físico, ¿verdad? Eso era una prefigura de lo que vendría a venir a acontecer, que nosotros vendríamos a ser el templo de Dios. Por eso la Biblia habla de la iglesia como el templo de Dios. La Biblia también habla de la iglesia como casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, casa de Dios, ¿verdad? La Biblia también habla de la novia de Cristo. A la iglesia se le dice la novia de Cristo. Ahí eso lo pueden mirar allá en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Según de Corintios capítulo 11, versículo 2. Y es increíble, mis amados hermanos, cuando habla de la novia de Cristo, que la iglesia es la novia de Cristo. Allá en Efesios, voy a leerlo más brevemente porque este pasaje se me hace tan difícil y tan increíble. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver, tengo Efesios 25, 26, 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue hablando, ¿verdad? Déjeme, me vinco al 32. Ese es el que estaba buscando, el 32, hermanos. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 32, dice, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este pasaje está increíble. Está hablando del marido y la esposa. Y luego dice, este es un gran misterio. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hablando del hombre y la mujer, del marido y la mujer y la novia, y ahora mete a Cristo y a la iglesia. O sea, es increíble, ¿eh? Varón, tú representas a Cristo, mujer, tú representas a la iglesia. Y lo difícil aquí es que digo, ¿cómo trató Cristo a su novia? ¿Cómo tratas tú, varón, a tu esposa? Mujer, ¿cómo tratas a tu varón? Iglesia, ¿cómo tratas a Cristo? Es un poco, miramos las cosas muy diferentes, entendemos que la mujer, la esposa, representa a la iglesia, el varón representa a Cristo. Es figurativo, obviamente figurativo, ¿verdad? Pero por eso dice, este es un gran misterio. I'm like, wow. Todo este tiempo yo debería amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? Porque si lo hago, mis amados hermanos, entonces venimos a reflejar la gloria de Cristo y van a preguntarle al que no tiene a Cristo y no sabe de Cristo, y dice, ¿por qué tú amas así a tu mujer? ¿Por qué tú tratas así a tu marido? Es increíble, se me hace increíble. Oh, déjame te digo, abre la Biblia en el Efesios capítulo 5 y vamos a leer. Es algo increíble, mis amados hermanos. Y así, desde esa manera también dice el Señor que la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la novia de Cristo. Otro nombre para la iglesia es cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Ok? Cuerpo de Cristo. Y luego, por último, en esta sección, el rebaño de Dios. Dice que la iglesia es el rebaño de Dios, ¿verdad? Los creyentes son el rebaño de Dios. Y eso es hermoso porque esto está hablando de que tenemos un pastor. Nosotros somos ovejitas y Él es el gran pastor.
Qué interesante, ¿verdad? Y ese está en San Juan capítulo 10, versículo 16. También puede mirar allá en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, sobre el rebaño de Dios. Que Dios, Él es nuestro pastor. Vamos caminando. La esencia, mis amados hermanos, la esencia y el propósito de la iglesia es importante que nosotros que seamos creyentes en Cristo Jesús, redimidos por nuestro Señor, que somos la iglesia de Dios. ¿Qué es nuestra esencia? ¿Qué es nuestro propósito en esta tierra? Primeramente, glorificar a Dios. Que lo miren a usted, pero no lo miren a usted, sino miren a Cristo. Usted está glorificando a Cristo, ¿verdad? Usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero claro, el pecado vino y destruyó todo eso. Pero gracias porque vino Cristo y acabó con todo aquello. Y de nuevo venimos a ser hijos de Dios. Y venimos Él deposita su espíritu en nosotros. Y ahora podemos reflejar la imagen de Dios una vez más como iglesia. El propósito, la esencia es glorificar a Dios, ¿verdad? Representándolo en una forma santa, única, diferente ante el mundo, reflejando la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y eso lo puede mirar allá en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Ese es un pasaje muy conocido. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, si no me equivoco, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? O sea, reflejar la gloria de Dios. Está hablando ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, mis amados hermanos. Esa es la iglesia. Esos somos nosotros, mis amados hermanos, glorificar a Dios. Número 2, adorar a Dios. La iglesia, la esencia de la iglesia es adorar a su Señor, adorar a su Salvador, adorar a su Rey, adorar al que le redimió, ¿verdad? Gloria a Dios, adore al Señor, adorar al Señor en espíritu, dice la Biblia, y en verdad. Con el Espíritu de Dios en nosotros, en verdad, o sea, cuidado con la mentira, cuidado con la falsedad. Cuidado que lo que estás haciendo es la verdad y no mentira, no falsedad. Hay una manera de adorar al Señor y es en espíritu y en verdad. Si no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu de Dios, entonces no lo puedes adorar en espíritu y en verdad, porque estás bajo las tinieblas. No has venido a la verdad. Jesús dice: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. A Cristo necesitas, a Cristo y su Espíritu. Y ahora puedes adorarle en espíritu y en verdad. Y Él te ayudará a poder entender las verdades de la palabra de Dios mucho más mejor. Y poder hacer así, adorarle por las cosas que Él hace en tu vida. Tercero, obedecer a Dios. Llevar a cabo la gran comisión. Otra esencia de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda nación. Obedecer a Dios, llevando a cabo la gran comisión que se encuentra en Mateo capítulo 28, de versículos 9 y 20. Mateo 9, 37 y 38. Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿verdad? Nomás así breve. Obedecer a Dios llevando a cabo la gran comisión es otra esencia de la iglesia. Otra es enseñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Hechos capítulo 20, versículo 27, la importancia de que la iglesia se llene de la palabra de Dios, del consejo de la palabra. Enseñar, la iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. La iglesia tiene que también apacentar al pueblo de Dios. Por eso pone líderes. Eso es otra esencia importante a propósito de la iglesia, es para instruir a los creyentes, a los que van apenas caminando, de instruirlos, de apacentarlos, de aconsejarlos, de amarlos, de cuidarlos, de ayudarles a apacentar las ovejas. Ese es el trabajo del pastor, del líder y en realidad de todos los creyentes. Reunirse con el pueblo de Dios, otra importante cosa que ya lo sabemos, Hebreos 10, 24, 24, 25. Y también edificar al pueblo de Dios.
similar a lo que acaba de decir, edificar al pueblo de Dios. Nuestra tarea, mis amados hermanos, es edificarnos los unos a los otros, no destruirnos los unos a los otros, no hablar mal del uno y del otro, sino edificarnos, ¿verdad? Ayudarnos. No olvidemos de dónde salimos nosotros también, ¿verdad? Nosotros también empezamos desde el principio. Hay que edificarnos los unos a los otros. Ese es otro llamado para la iglesia, de edificar al pueblo de Dios. Ya voy a terminar, mis amados hermanos, unos cuantos más minutos. Otro punto importante, mis amados hermanos, es los beneficios de ser parte de la iglesia. Primera, recibimos la herencia de Dios. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Recibimos la herencia de Dios, que son las cosas espirituales, mis amados hermanos, cosas increíbles. Número 2, también, hermanos, los beneficios de ser parte de la iglesia es que recibimos las bendiciones de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Él nos ha bendecido con toda bendición, dice el Señor. No estamos hablando, hermanos, de cosas físicas, aunque el Señor sí nos da cosas materiales y físicas, pero estamos hablando de las cosas espirituales que están en los cielos, ¿verdad? Él, conforme Él lo ve, ya estamos sentados con Él en la gloria, ¿verdad? Él nos bendice, mis amados hermanos, con muchas cosas espirituales, gozo, paz, amor, ¿verdad? No olvidemos Efesios 1:3. Y claro, otro beneficio de la iglesia es que tenemos entrada en el cielo con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios que la iglesia tiene entrada, mis amados hermanos, al cielo por Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y otro más dice, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1:3. Como iglesia tenemos todo lo necesario para vivir la vida, mis amados hermanos. No, dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si me faltara, no me falta. Recuerdo un hermano allá en California cuando iba para la iglesia caminando y era un viernes, se me hace, y era tiempo de dar testimonio allá enfrente de la iglesia, cuando nos juntábamos allá y estábamos dando testimonio, y luego él dijo, se pasó para el frente y dijo este pasaje, y dije, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Fíjense, mis amados hermanos, me faltaban zapatos. Dice, y venía caminando y miré una caja de zapatos allí cerquita del basurero, la agarré, eran zapatos nuevecitos, dice. Estaba bien contento el hermano, dije, wow. Increíble, ¿quién supiera que necesitaba zapatos el hermano? ¿Verdad? Y digo yo, tenemos como iglesia que estar atentos a nuestros hermanos, a ver qué les falta, ¿verdad? Para ayudarles, también apoyarlos, soportarnos, amarnos, ¿verdad? Considerarnos los unos a los otros, dice la Biblia, mis amados hermanos. Y ya para terminar, mis amados hermanos, para último, y esto yo creo sería lo más importante, la iglesia tiene un costo muy grande, mis amados hermanos. Cristo la compró con su propia sangre. La iglesia, mis amados hermanos, tuvo un costo muy grande que tú ni yo podemos pagarlo. Solo Cristo Jesús pudo pagar. Él pagó una deuda que no debía por nosotros, porque nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida para que la iglesia naciera. Algo hermoso, algo lindo. Ese es el amor sacrificial de nuestro Dios, el que nos ama. Le costó la sangre de Cristo. Hechos 20:28, primera de Pedro 1:18 al 20. La iglesia era la perla preciosa. Él dio todo lo que tenía por ella. Él dio su vida. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús, mis amados hermanos, Él es el buen pastor que dio su vida por la iglesia.
Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida por las ovejas. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El nombre de la iglesia, rebaño de Dios. Hoy te quiero decir, ¿quieres ser parte de este rebaño? Dios te invita a ser parte de este rebaño. Escucha su voz. Versículo San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hoy te digo, si tú no eres parte de la iglesia, no eres parte del rebaño de Dios, Dios te llama hoy para ser parte de su iglesia. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o los que oyen su voz, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escucha su voz y síguele. Recibe hoy al Señor Jesucristo como el gran pastor que habla Pedro. The great shepherd of the church. El Señor puede ser tu gran pastor. Tú puedes tener la seguridad eterna, vida eterna en Cristo Jesús, si te unes a la iglesia el día de hoy. No esperes el día de mañana. Vamos a orar.